Más de 180,000 cartas y alrededor de 30,000 llamadas telefónicas inundan cada mes las oficinas de Enfoque a la Familia, representando la gama completa de circunstancias y necesidades humanas, toda forma de sufrimiento y angustia y muchas alegrías y triunfos se presentan ante nuestros ojos día tras día con lujo de detalles. El correcto trabajo, el correo trajo recientemente una carta de un hombre a quien llamaré Rogelio. Su historia me conmovió profundamente. Hace algunos años, hace algunos meses, mi esposa Norma salió para ir a comprar algunos víveres en una tienda de un centro comercial cercano. Les dijo a nuestros 4 hijos que volvería en media hora y les advirtió que se portaran bien. Eso fue un sábado por la mañana, 6 horas más tarde no había regresado y yo había ya comenzado a buscarla frenéticamente. Me imaginaba que la habían raptado o violado o algo peor. El domingo por la mañana llamé a la policía, pero me dijeron que no podían ayudarme a buscarla, sino después de que hubieran transcurrido 48 horas de su desaparición. Los niños y yo estábamos desesperadamente preocupados. Pedimos a nuestra iglesia y a nuestros amigos que oraran por ella, sobre todo por su seguridad. Ella no había dejado ninguna nota ni mensaje, ni tampoco había llamado a nadie. Encontramos su automóvil en el centro comercial, cerrado, con llave y vacío. La policía me dijo que lo más probable es que ella se había escapado con otro, pero no estuve de acuerdo. Eso no era concebible para una mujer con la que había vivido por 14 años, la madre de nuestros 4 hijos. Nos llevamos bastante bien y hasta habíamos planeado tomar una breve vacaciones durante el fin de semana del día de trabajo. El martes contraté los servicios de un célebre detective y le pedí que nos ayudara a localizar a mi esposa o por lo menos a descubrir lo que le había pasado. Él comenzó a entrevistar a sus amigos y asociados y los detalles fueron saliendo a la luz. Para mi completa sorpresa se hizo muy claro que Norma se había ido por su propia voluntad con un hombre casado, compañero de trabajo. Sencillamente yo no podía creerlo. 2 semanas más tarde recibí una carta en la que ella me decía que ya no me quería y que nuestro matrimonio se había terminado. Así se había acabado. Decía que regresaría meses más tarde para reclamar la custodia de los hijos y que los llevaría a vivir con ella en otro estado. Doctor Dobson, le digo con toda sinceridad que siempre fui un esposo y un padre fiel, incluso desde que mi mujer se fue. He cuidado bien a los hijos, hice lo mejor que pude para restaurar nuestra vida y continuar viviendo, tratando de darles un hogar decente a estos 4 niños perplejos. Sin embargo, hace un mes el tribunal decretó sentencia a favor de mi mujer y ahora me encuentro solo. Hace pocos años construí esta casa con mis propias manos y ahora está vacía. Lo único que tengo para mostrar de la familia que perdí es un montón de cuentas por pagar que Norma me envía. Y los recuerdos que nacieron dentro de estas paredes. Mis hijos se criarán en un hogar que no es cristiano, a 800 kilómetros de distancia, y ni siquiera tengo suficiente dinero para ir a visitarlos. Mi vida está hecha pedazos. No me queda nada sino tiempo libre para pensar en la mujer que amo y en el sufrimiento y el rechazo que siento. Es una experiencia terrible. No me destruyó, jamás me recuperaré. Me siento solo y deprimido. Me despierto a medianoche pensando en lo que pudiera haber sido y en lo que es. Solo Dios puede ayudarme. Quisiera que esta carta de Rogelio representara una tragedia rara que ocurre solo en circunstancias más desacostumbradas. Desafortunadamente, variaciones del mismo tema son cada vez más comunes. La intriga sexual ha llegado a ser un patrón familiar en muchos matrimonios, no solo fuera del marco de la iglesia cristiana, sino incluso dentro de él. Por supuesto, los niños son las víctimas más vulnerables de la inestabilidad familiar, pues son demasiado pequeños para comprender lo que ha ocurrido a sus padres. Recibí una ilustración gráfica de esta tragedia de la próxima generación en una conversación que sostuve con una maestra de sexto grado en un vecindario acomodado de California. Ella estaba sorprendida al ver los resultados de una tarea de pensamiento creativo que había asignado a sus alumnos. Se les pedía que completaran una frase que comenzaba con una palabra quisiera.
La maestra esperaba que los niños y niñas dijeran que querían bicicletas, un perrito, hartos de televisión, viajes a Hawái. En lugar de eso, 20 de 30 niños hicieron referencias a sus familias que se desintegraban. Las siguientes son algunas de esas respuestas. Quisiera que mis padres no pelearan y que mi padre regresara a casa. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera que pudiera sacar buenas calificaciones para que mi padre me ame. Quisiera tener solo un papá y una mamá para que los otros niños no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos trastornan toda mi vida. Quisiera tener una ametralladora para poder matar a todos los que se burlen de mí. Sé muy bien que ya no es noticia digna de titulares anunciar que la familia de hoy está en serias dificultades, pero siempre me perturba ver a los niños como estos batallando con tal caos en días en el que el simple hecho de crecer es una tarea enorme. Millones de niños se hallan atrapados en el mismo enredo. Piensa en la situación de los hijos de Rogelio, el de la carta mencionada anteriormente. En primer lugar, perdieron a su madre. Luego vieron que su padre se hundía en el dolor y la agonía. Y por último, se vieron arrebatados de las cosas familiares y trasladados a otro estado, viviendo con un sujeto desconocido que quieren que lo llamen papá. Jamás volverán a ser los mismos. ¿Y por qué fue necesaria esta odisea? Sencillamente porque su madre se preocupaba más por su propia felicidad y bienestar que por ellos. En su juventud, frente al altar y delante de Dios y de los hombres, ella había prometido solemnemente amar a Rogelio en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en salud o enfermedad, renunciando a todos los demás hombres hasta que la muerte los separara. Lamentablemente Norma cambió de parecer. Es evidente que el matrimonio de estos dos, que anteriormente se amaban, ya está más allá de cualquier reparación posible. Pero, ¿podría haberse salvado? ¿Dónde estaban los síntomas y las señales de que Rogelio no notó en el curso de los años recientes? ¿Podía haber habido alguien que le diera algún consejo que pudiera haber evitado la tragedia final? Antes de intentar responder a esas preguntas importantes, consideremos a otra familia que todavía no ha llegado al punto desde donde no hay retorno posible. Sus dificultades están resumidas en la carta que sigue. Procedentemente de una esposa y madre a quien llamaré Linda. Ponga cuidadosa atención a esta carta, porque nos referimos a ella en el resto del libro. Estimado Dr. Dobson, tengo un problema que se ha convertido en una terrible carga para mí. Me está afectando tanto física como espiritualmente. Me crié en un hogar evangélico, pero me casé con un hombre que no es creyente. Pablo y yo hemos tenido tiempos difíciles con muchas iras y peleas. Él no ha querido participar en la familia como padre de nuestros 3 hijos. Me ha dejado todo a mí. Le gusta ir a jugar bolos y ver los partidos de fútbol en la televisión y duerme todo el domingo. De modo que las cosas siempre han sido tormentosas. Sin embargo, hace algunos años surgió un problema mucho más serio. Pablo comenzó a interesarse en una hermosa divorciada que trabaja como su contabilista. Al principio todo parecía inocente, puesto que él la ayudaba en varias maneras, pero luego empecé a notar que nuestra propia relación se iba deteriorando. Él siempre quería que esa otra mujer nos acompañara a donde quiera que íbamos y pasaba más y más tiempo en su casa. Decía que estaba trabajando en los libros de contabilidad, pero no se lo creía. Comencé a acosarlo y a quejarme, y eso solo fortaleció su deseo de estar con ella. Gradualmente se enamoraron el uno del otro y no sabía qué hacer. Compré un libro sobre el asunto en el cual el autor prometía que si yo obedecía a mi pecador esposo, Dios no permitiría que nada malo me pasara, siempre y cuando yo tuviera una actitud sumisa. Pues bien, tuve miedo de que pudiera perderlo para siempre y acepté permitir que la otra mujer viniera a nuestro mismo dormitorio. Pensé que eso haría que Pablo me quisiera más, pero lo único que logró fue que él se enamorara más de ella. Ahora él está confundido y no sabe a cuál de los dos realmente ama. No quiere perderme y dice que todavía nos ama a mí y a nuestros 3 hijos,
pero tampoco puede dejar a la otra. Quiero mucho a Pablo y le he suplicado que pongamos nuestro problema en las manos del Señor. Quiero también a la otra mujer, quiero también a la otra mujer y sé que sufre mucho, pero ella no cree que Dios vaya a castigar este pecado. He tenido celos terribles y mucho dolor, pero siempre he puesto las necesidades de mi esposo y de su amiga antes que las mías. ¿Qué hago ahora? Por favor, ayúdame. Estoy en el fondo de un abismo. ¿Alguna vez ha presenciado usted un problema de esta naturaleza en la vida de algún amigo o pariente? Si lo ha visto, ¿qué consejo le ha dado? ¿Piensa que Linda ha manejado apropiadamente la crisis? ¿Permitiría usted que su cónyuge trajera a su propia cama a otro amante en un último intento desesperado por salvar su matrimonio que se derrumba? Los motivos de Linda parecen claros. Sabe que su esposo puede sencillamente dejarla si ella no se ajusta a sus deseos en todo lo que sea posible. Y tal vez su enredo con esa hermosa divorciada reventará y será echado al olvido si solo ella pudiera evitar su actitud antagónica. Después de todo, ¿no dice la Biblia que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor? Primera de Corintios 13, 4 al 5. Asimismo, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Versión 7. No es por consiguiente razonable que Linda se mantenga firme y que obedezca a su esposo infiel, esperando que ocurra un milagro. ¿Estaría usted de acuerdo con este enfoque del asunto? ¿Le diría acaso que debe divorciarse de holgazán y sacarlo de su vida? ¿O hay una tercera opción? Basado en mis años de experiencia en consejo y orientación matrimonial, opino que la tolerancia y paciencia de Linda probablemente será fatal para su matrimonio y que la persona que le dio el consejo a que ella hace referencia ha interpretado erróneamente la Biblia. Si ella se hubiera propuesto deliberadamente destruir lo que resta de su relación con su esposo, no podía haber hecho más de lo que ya ha hecho. A pesar de que comprendo su situación y que no tengo ninguna intención de faltarle al respeto, Linda ya ha cometido varios errores fundamentales que han contribuido al presente desastre en que se halla su hogar. El primer error de Linda fue no reconocer la amenaza que representaba una hermosa divorciada. Nunca debemos subestimar el poder de la química sexual que hay entre una mujer atractiva y necesitada y virtualmente cualquier hombre sobre la faz de la tierra. El esposo de Linda, que pronto se encontró entre las dos casas para proporcionar cualquier servicio que la mujer encantadora pudiera desear, mientras que la mujer concluía, parecía que no había nada de malo, que no lo había. Eso es lo mismo que si el granjero pensara que la zorra visita el gallinero debido a que disfruta de la compañía de las gallinas. Linda cometió su segundo error después de que observó que su matrimonio iba cuesta abajo. Aquel era un momento extremadamente importante en su relación. Cuando una relación apropiada de su parte hubiera sacado del precipicio a su mujeriero esposo, pero lamentablemente ella no estaba preparada para la tarea. Ella comenzó a acosarlo y a quejarse. Cuán inadecuado y humano. Su esposo rápidamente se enamoró de otra, y la única reacción de Linda fue retorcerse las manos e insultarlo verbalmente. Tal reprimienda es tan eficaz para el cónyuge descarriado como lo es un niño de 2 años, simplemente ni siquiera la oye. La clave en la siguiente fase de este relato es la palabra miedo. Linda casi podía ver la escritura en la pared. Escribió la terrible palabra divorcio y desapareció. Qué terrible para alguien cuya vida entera es su familia. Ella podía verse como la madre de 3 hijos sin padre, batallando para sobrevivir económica y emocionalmente en un hogar solitario y destrozado.
Además, estaba perdiendo al hombre que amaba con todo su corazón. Así como el miedo es irracional, también lo fue su reacción. Ella trataba a otra mujer a su dormitorio en un intento desesperado por ocupar, aunque fuera un atestado rincón en el corazón de su esposo. Qué craso error de juicio. Ella escribió muy pronto el resultado inevitable. Lo único que logró fue que él se enamorara más de ella. Lo mejor que puedo decirle a Linda en este punto es que todavía es posible salvar a su matrimonio, pero no tiene ni un minuto que perder. Su esposo ha admitido que una chispa de amor todavía arde debajo las cenizas que se apagan. No quiere perderme y dice que todavía nos ama a mí y a nuestros 3 hijos, y ella no debe apagarla. Un movimiento en falso y él se irá para siempre. Él, él se halla en un estado de confusión y se puede hacer que se incline hacia uno u otro lado. Pero, ¿cómo puede Linda hacer que se incline en dirección a ella? Ella ya ha tratado todo lo que se le ha ocurrido y nada ha dado resultado. ¿Qué puede hacer ahora? Si ella es como tantas otras personas del mundo actual, se quedará perpleja ante tal pregunta. La frecuencia con la que he visto problemas similares a la Odisea de Linda y Rogelio es lo que me impulsó a escribir el libro que usted está leyendo. Me preocupa especialmente la persona que se halla en una relación que no es satisfactoria y a cuyo cónyuge no parece importarle nada esa situación. Permítame ser más específico. En cualquier matrimonio apático y angustiado hay típicamente un cónyuge que se está despreocupando por la distancia entre ellos, en tanto que el otro está preocupado hasta la ansiedad o con un miedo por la situación. El cónyuge despreocupado tal vez no se dé cuenta del peligro que corre su matrimonio, o tal vez no le importe. Por lo tanto, tal persona resiste cualquier esfuerzo de su cónyuge para lograr que busque consejo y orientación, e incluso que conversen seriamente sobre sus dificultades. No tenemos ningún problema serio, aducirá. El cónyuge vulnerable, quien puede ser cualquiera de los dos, pero con mayor probabilidad será inicialmente la mujer, se da cuenta de que algo valioso se va perdiendo poco a poco, día tras día. Todo lo que es de valor está en precario equilibrio, y ella se despierta por las noches para contemplar el futuro. Piensa en los hijos que duermen ajenos a la tragedia que se avecina, y se preguntará qué va a hacer de ellos. Busca el cariño y la atención de su cónyuge y se deprime al no recibirlo. No estoy insinuando, por supuesto, que los matrimonios frágiles son culpa exclusiva de un solo cónyuge, ni tampoco estoy acusando a hombres ni a mujeres. Los conflictos conyugales siempre implican la interacción entre dos seres humanos imperfectos que comparten mutuamente cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, generalmente uno de los cónyuges hará cualquier cosa procurando mantener unido el hogar, en tanto que el otro parecerá no tener mayor interés en la relación. El libro que usted está leyendo está dedicado por consiguiente al miembro vulnerable de la familia, al cual puede considerarse la víctima en casos extremos. Esta es la única obra, hasta donde yo sepa, cuyo propósito primordial es ayudar a la persona que sufre a fortalecer y preservar su matrimonio, aun cuando su cónyuge no esté dispuesto a preservarlo. ¿Qué consejo podríamos darle a una mujer como Linda, cuyo esposo está enredado en una aventura amorosa? ¿O a un hombre como Rogelio, cuya mujer parece despreciarlo? ¿O a una mujer cuyo esposo es un alcohólico, un drogadicto o un violador de menores? ¿Qué le sucederá a la mujer que ama a su esposo, que también la ama a ella, pero que se preocupa por la ausencia de emociones románticas entre ellos? ¿Hay alguna manera de mejorar la relación sin tener que hostigar incesantemente a su esposo? Casi todos los programas de orientación hay
para tales familias está diseñado para reunir dos personas que pueden ponerse de acuerdo, por lo menos para conversar sobre los problemas. Si la terapia se ofrece a uno solo de los cónyuges, se dirige a fortalecer a aquel individuo para que pueda abrirse paso en la crisis y salir adelante, incluso solo si fuera necesario. Pero nuestro propósito es ayudar a uno de los cónyuges a aumentar al máximo las posibilidades de preservar su matrimonio. Como en el caso de Linda, y sobrevivir hasta que la larga noche haya pasado. Es una empresa ambiciosa. En el proceso de alcanzar a los miembros de la familia que están sufriendo, es mi deseo lograr mucho más. Los principios que descubriré son pertinentes, no solo para cónyuges en tiempos de crisis, sino aplicables también a los matrimonios saludables. En realidad quisiera que se pudieran enseñar a cada pareja comprometida y recién casada en la alborada de su vida matrimonial. Habría menos divorcios amargos si los jóvenes esposos supieran cómo atraer a sus cónyuges descarriados, en lugar de alejarlos inexorablemente de sí mismos. Los conceptos que voy a compartir con usted tienen incluso una aplicación mucho más amplia que la interacción entre esposos. Como veremos también, son pertinentes a todas las relaciones humanas, incluso las relaciones entre empleados y patronos, padres e hijos, pastores y feligreses, empresarios y obreros, guardias y prisioneros, norteamericanos y rusos y toda otra categoría de personas que tienen que relacionarse en algún momento. En otras palabras, describiré en los capítulos siguientes lo que considero conceptos universales que atraviesan las barreras culturales, sexos, razas o circunstancias económicas. Suena eso como un autor que les promete la luna a sus lectores. Los escritores tienen la tendencia de apreciar excesivamente el significado de sus puntos de vista. En la actualidad se publican libros que ofrecen todo lo imaginable, desde riqueza incalculable para los hombres hasta cuerpos perfectos para las mujeres. Desafortunadamente, tales escritores rara vez cumplen lo que prometen. Me hacen recordar al profesor Milagros del antiguo oeste norteamericano, que vendía el elixir de la vida en su carreta y luego salía del pueblo, a toda carrera, con la esperanza de no caer en las mismas trampas del cúralo todo. Permítame decirle cómo me siento en cuanto a los conceptos que usted va a leer. Las perspectivas genuinas acerca de la conducta humana no son acontecimientos de todos los días. Al menos no para mí. En realidad, si uno tropieza con 2 o 3 principios fundamentales en el curso de toda una vida, puede decir que le ha ido muy bien. Las páginas que siguen enfocan uno de los pocos que me ha tocado encontrar a mí. Lo he llamado el concepto del amor debe ser firme. No va a darle un cuerpo perfecto ni tampoco lo hará rico de la noche a la mañana, pero debe ayudarle a llevarse mejor con la gente que lo rodea.